Listo, bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. Hola, Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno a su cena. Ella, si lo pronuncié bien, Fanny, Gema, Juanita, Norma, Susana, Ana, Aurelia, Breni, Leticia, Marce. ¿Quién más? ¿Quién más? Bienvenidos sean cada uno de ustedes quien nos ayude, con sus cámaras, estaría genial. Nos ayuda a conocerlas más, algunas por nombre ya las vamos ubicando, pero sería muy bueno. Vamos a arrancar porque sé que el tiempo es oro para cada uno de ustedes, entonces por todos los que estuvieron de alguna manera puntuales, pues vamos a arrancar con esta charla, ¿verdad? Que espero que para cada uno de ustedes, para sus vidas, sea de mucha luz para el discernimiento. Sé que si estamos cada uno de los que están aquí presentes es porque buscan una mirada, un alivio, un aliciente para sus vidas. Entonces te voy a invitar antes de comenzar, que lleves tus manos a tus rodillas, que pongas tu columna muy recta y vamos a hacer un pequeño ejercicio para centrarnos en esta noche. No sé de dónde nos estés siguiendo, de qué estado, mas siente tu cuerpo aquí en Guadalajara con mucho calor, mas agradece ese momento de calor que estás sintiendo. Siente tu cuerpo, te voy a pedir que inhales y exhales. Nuevamente, inhala y exhala. Última vez vamos a inhalar y a exhalar. Y te invito a que pienses en algo muy lindo que te pasó el día de hoy y que te regales una sonrisa por el hecho de tú existir y presenciar eso. Y que con esa sonrisa estemos tan dispuestos para abrir todo nuestro ser a esta enseñanza. Bien. Inhalamos por última vez y exhalamos. Muy bien. Gracias por estar, cada uno de ustedes. Bienvenidos sean. Y es un gusto tenerles y compartir con ustedes esta hermosa charla que sabemos será de mucha utilidad para sus vidas. Bien. Bueno, pues bienvenidos. Si les parece bien, empezamos. Gracias, Vero, por dirigir este momento que a todos nos sirve para, venimos tal vez de ocupaciones, de otros asuntos, entonces el hecho de aquietarnos, de asentir al momento presente, de estar pues ahora enfocados en lo que vamos a estar tratando el día de hoy, pues nos sirve, a todos nos sirve. Muchas gracias, Vero, y bueno. Pues empezamos si gustan. Entonces, a ver, el tema es la sombra de papá en mi vida.
Y cuando empezamos a compartirles en redes sociales y en los grupos con ustedes acerca de este tema, pues ya hubo una interacción. Hubo quienes decían, pues ya nos empezaban a dar algo de su experiencia, ¿verdad? Que para algunos puede ser una sombra difícil, una sombra como de oscuridad, algo que pesa o algo que dolió mucho o tiene que ver con esa experiencia tal vez de abandono de papá, de represión, o no lo sé, ¿verdad? Y para otros decían, pues la sombra de mi papá es muy alentadora, es una sombra que da frescura, es una sombra que me da fuerza, es una sombra que me cobija, que me protege, no sé. Entonces, lo primero es, algo te movió a llegar aquí hoy, un impulso interno, un movimiento del alma que te llamó a hoy compartir o a hoy estar en este momento para mirar a papá. Estamos en el mes del padre. El mes pasado estuvimos compartiendo mucho de mamá y ahora este mes compartimos acerca de ese otro 50% de quienes somos, que es ese hombre que nos dio la vida y que es papá. Entonces, a ver, como un primer momento, tal vez podríamos todos detenernos a pensar cómo es esa sombra de papá en tu vida. Cada quien puede tener su propia experiencia y preguntarte, ¿cómo es esa sombra de papá en mi vida? ¿Cuál es tu propia experiencia con papá? ¿Verdad? Y vamos a ir reflexionando, como saben, el enfoque desde el cual vamos a abordar esta mirada hacia papá es un enfoque sistémico. Y entonces, a ver, ¿qué significa un papá en un sistema familiar? ¿Por qué es importante o no es importante un papá en una familia? ¿Qué importancia tiene la presencia del padre en una familia o en la vida de cualquier persona? Entonces vamos, si quieren, comprendiendo un poco sobre esto y después avanzamos hacia las lealtades, que es otro asunto más profundo y muy importante, muy importante. Igual les recordamos que en cualquier momento pueden dejarnos sus preguntas o aportar algo de su experiencia, algo que quieran compartir con el grupo. Lo pueden hacer en cualquier momento o dejarnos aquí por el chat sus preguntas. Igual si estás en Facebook, igual ahí puedes estar comentando o preguntando y nosotros te leemos acá, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces, ¿qué importancia tiene papá en un sistema familiar? Bueno, en la vida de cualquier persona. Primero, todos tomamos la vida. ¿Y de quién la tomamos? Pues de una mamá y de un papá. Entonces, lo primero que vamos a mencionar o a dar el lugar es que papá es igual de importante que mamá. Porque no nacimos solo de mamá o no tomamos la vida solo de ella, sino que también hubo un hombre. Que las circunstancias pueden ser las que sean, que muy probablemente nuestros padres, cuando nosotros tomamos la vida y ellos nos la dieron, pues estaban pasando asuntos personales, eran muy jóvenes o eran ya muy grandes o estaban en una situación difícil con su propia familia de origen, había conflictos entre la pareja, no lo sabemos si ya había más hijos o no, es decir, había un contexto ya en la vida de tus padres biológicos, y entonces tomamos la vida de los dos. Papá es igual de importante que mamá. Si vamos en un vínculo solo con la madre, es como si fuéramos cojeando en la vida. O sea, nos falta la otra pata. O sea, plantarte bien en la vida, estar plantado en tu vida, y eso lo notamos cada quien en nuestra propia experiencia, ¿eh? Cuando no andamos bien, se refleja en situaciones del trabajo, situaciones con la pareja, situaciones con los hijos, situaciones con mi salud, situaciones con mi economía, y entonces me quejo de la vida que tengo, y entonces
no estoy a gusto con cómo estoy, siento que que mi vida no es la que estoy viviendo, siento que no logro nada o no tengo sentido, no encuentro para dónde ir, no sé, tantas experiencias que puede haber y eso es porque de alguna manera no estamos plantados en la vida y para poder estar plantado en la vida, plantada en la vida, es decir, tus pies bien puestos en la vida, pues necesitamos de mamá y de papá. Papá es el otro 50%. Y hoy estamos aquí justo para eso, para darle un lugar y una mirada de orden. Dice Bert Hellinger que el orden precede al amor. Es decir, para poder amar a papá hay que ordenar primero y a mamá también. Entonces, hoy les vamos a dar un lugar muy importante, una mirada muy especial a lo que me pasó en relación con papá, a lo que me pasa en relación con él, para poderlo tomar. Entonces, papá en un sistema familiar, en mi vida, pues es la otro 50% y lo que puedo yo rechazar de papá o reclamar a papá es, es lo mismo que yo veo de mí. Es decir, lo que yo reclamo de papá tal vez también está en mí. O Y tal eso vez está. Sí, pero está en mí. Y eso es bien importante y yo los voy a invitar a que se planten muy bien en sus pies, sientan, si pueden experimentarlo incluso, quítense los zapatos, hagan este ejercicio, quítense los zapatos, así rápidamente. Si están como yo, muy cómodamente, con unas sandalias que por ahí me puse, quítenselos. Espero que donde quiera que estén no esté haciendo mucho frío y si no, experimentense qué es sentirse plantados. Ujú. Ahora siente la temperatura que está en tus pies y levanta tu pie izquierdo. Unos segunditos. Levántalo y solamente deja plantado tu pie derecho. Ahí como estás. Un poco más. Un poquito más. Percibe las sensaciones, la temperatura, el cómo está. ¿Ok? Ahora baja el pie izquierdo y levanta el pie derecho. Siente y percibe. E imagina que vas con la vida con un solo pie. Piensa en todas las situaciones, en las adversidades que tuvieras si solo tuvieras un pie. Digo, claro, después desarrollaremos otras habilidades más. En este momento te pido que te coloques en este ejercicio. Ok. Bien. Bajamos nuestros pies. Así de importante es tener en el equilibrio, ahora siente tus dos pies, a papá y mamá. Papá, dentro de un sistema familiar, es sumamente importante para tu vida, para tu desarrollo. No para un tiempo, porque a veces podemos dejarnos llevar que en la infancia es la parte más importante que tenemos. Sí, claro, tiene mucho que ver, incluso hasta los 7 años, por ahí podemos hablar de algunos otros temas, pero tiene mucho que ver el desarrollo para nosotros, el que estén nuestros padres. No conozco tu experiencia de vida, más lo que sí es importante decir, que tú estás gracias a una mamá y a un papá. Escucho decir muchas veces, ah, pues no me interesa mi papá, voy a lanzarlo así, porque al final del día él no estuvo conmigo. Ah, pues este ejercicio que tú hiciste, en muchas situaciones te vas a ver como media chueca o medio chueco.
es que él ni siquiera a veces creemos que papá solamente es la parte monetaria. Ni siquiera me crió. O a veces creemos que papá solamente es que esté con nosotros en cada momento y nada más. O a lo mejor tuviste una experiencia de papá con un papá agresivo, con alguna adicción, qué sé yo. Y se construyeron muchas heridas, pero aquí lo importante es que tú reconozcas que para que tú camines en tu vida, digo, va a haber situaciones y adversidades de la propia vida que nos vendrán y se nos darán, porque es la experiencia de vida, pero irás más firme cuando ordenas esto que nos decía Paulina a papá y a mamá. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando ordenamos esos vínculos. Y cuando en este mes tomamos a nuestro padre o lo recordamos más, es importante que venga a ti cómo está. ¿Cómo miro a mi papá? A lo mejor nunca te habías preguntado, ¿qué significa papá? A lo mejor ya está viejito, a lo mejor ya no está, a lo mejor hace mucho tiempo que no lo ves. ¿Qué importancia tiene en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Ya ni siquiera me voy al sistema. ¿Qué lugar tiene en tu propia vida ese padre? ¿Verdad? Bien. Bueno. Y bueno, entonces vamos a decir que, bueno, en tu vida tiene un lugar papá y en el sistema familiar también. O sea, ¿qué representa papá en la vida? Pues representa nada más y nada menos que la fuerza. ¿Qué significa la fuerza? No la fuerza física, sino la fuerza del espíritu, la fuerza de la vida, la fuerza vital. Papá es quien nos da esa fuerza a la sobrevivencia, a sobrevivir. Entonces, muchas veces detrás de una depresión, tal vez, hay una falta de fuerza del padre. Y ahorita vamos a hablar de qué situaciones nos llevan a no tomar al padre o a no poder tomarlo. Y bueno, ahí está una clara. Otra es cuando papá representa la claridad en tu vida, o sea, tener claro qué quieres en tu vida. Y muchas veces las personas que están como sin sentido en la vida, como si estuvieran desorientadas en la vida o no encontraran su camino con claridad en sus metas, pues muchas veces detrás está la falta de la fuerza del padre. Y papá puede haber estado presente en mi familia, ¿eh? O sea, puede haberme acompañado en mi vida, mas yo no he tomado esa fuerza de papá. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver por los juicios, las lealtades y más asuntos. Bueno, ¿qué más? Entonces, papá representa la claridad, representa la fuerza, representa el empuje al mundo. Es decir, un hijo que no puede salir del núcleo familiar, le falta la fuerza del padre. O sea, aquel que no logra salir al mundo, salir a su propio trabajo, a su propia pareja, a su propio, a sus propias metas y sueños, a su propia familia, pues entonces muchas veces hay falta de fuerza del padre en estos asuntos. Entonces habría que ver cómo cada caso más esto representa a papá. ¿Qué más representa el padre? Pues también representa el, la manera en cómo tenemos éxito en el trabajo. Si bien mamá nos da el merecer, eso también, luego pueden revisar la charla que vimos acerca de mamá, que también es muy interesante, papá es quien nos mantiene ahí. Es decir, por mamá, por el merecer de mamá, puedo yo empezar a tener éxito, pero algo pasa que no logro mantener. O pongo un negocio, me empieza a ir bien,
o tengo una relación de pareja, me empieza a ir bien y algo pasa que de repente, ¡fum!, se va. O empiezo a tener, a generar economía, generar abundancia económica, de salud, de cualquier tipo, y de repente algo pasa y se va. Y eso significa que falta fuerza del padre para mantener. Papá también nos enseña, nos lleva al sistema en general, porque mamá es el vínculo con el que te quedas, o sea, porque en ella estuvimos 9 meses, es el primer vínculo, etcétera. Pero realmente quien te ayuda a abrirte a los amigos, al trabajo, a las otras relaciones, es papá. De papá tomamos eso. Entonces, tú ya puedes ir viendo en tu vida diaria en qué asuntos o qué aspectos puedes ir notando. Tal vez me falta tomar la fuerza del padre, me falta tomar a papá. Y ahorita vamos entrando a por qué no podemos tomar la fuerza del padre. O aunque haya estado presente, y más aún si no estuvo presente. Y aún cuando no estuvo presente físicamente en la familia, hay hijos que toman muy bien al papá. Y ahorita vamos a mirar por qué. Bueno, hasta aquí alguien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Acuérdense que estamos aquí para ustedes. Si alguien tiene una situación en particular que quiera preguntar, que quiera decir, es el momento. Todos juntos nos enriquecemos. Nosotras guiamos este momento, pero ustedes son los Pero que lo ustedes no enriquecen. enriquecen. Ustedes son los que hacen rica esta experiencia. Entonces, si estás en Facebook o aquí en Zoom, pueden escribir, pueden dejar sus comentarios y vamos resolviendo. Más es importante que esto lo vayan como aterrizando en sus vidas, ¿no? Porque por ahí puede estar la respuesta de lo que estás pasando hoy en tu vida, ¿sí? Que a lo mejor incluso si tú ya estás en una posición de ser madre o padre, que para ti sea como esa parte de fuerza que tú necesites, incluso para guiar a tus propios hijos. Sí que a veces nos vemos con situaciones donde, híjole, no puedo con el pequeño de 3 años. Entonces, ahí toda la fuerza, todo lo que puede repercutir y hacer cuando nosotros no tomamos a papá. Entonces, acuérdense que estamos viviendo en un momento donde las ansiedades pareciera que brotaron, ¿verdad? Las ansiedades, las depresiones. ¿Qué nos faltará? ¿Qué nos faltará con esto que nos compartía Paulina, no? ¿Qué nos faltará? ¿Qué le faltará incluso a la misma sociedad? Tomar la fuerza de quién. Entonces, vayan ustedes percibiendo para que ustedes, si haya alguna pregunta, entonces puedan decirnos e ir embonando en sus vidas, esto me hace ruido a mí, ¿verdad? Susi, adelante, Susi. Hola, buenas noches. Gracias. Yo solo quiero compartir. Hace poquito, que será unas 2 semanas, creo. Por eso, cuando Paulina, yo sé que nada es casualidad, ¿verdad? Es por eso estoy aquí. Yo me di cuenta de esta situación, de que, un ejemplo, en cuestiones de salud, hay tiempo de que me cuido y es como todo, me siento bien y luego otra vez vuelvo a dejarlo y vuelvo otra vez a caer a lo que estaba antes. Entonces yo me empecé a observar y creo que en todo en mi vida soy así, o en la mayoría de lo que me he dado cuenta. Entonces yo me puse a buscar y veo que mi padre, pues ya hace 20 y tantos años se hizo invisible y me di cuenta de que mi papá era alcohólico, pero yo nunca lo vi enfermo. Él cuando se sentía mal, él no decía nada. Yo lo observaba y él empezaba a alimentarse bien, dejaba de beber, se, se alimentaba ahora sí que con frutas y verduras, atoles, con lo que él sabía, y se empezaba a poner otra vez así coloradito, porque él no era moreno, ni tampoco tan claro, pero estaba muy chapeado y se empezaba a embarnecer. Unos 6, 8 meses y luego lo dejaba y otra vez empezaba la tomadera. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que yo
hago eso mismo. Bueno, no tomo, pero lo hago en muchas circunstancias de mi vida y eso me causó así de que, wow, o sea, cómo uno no se da cuenta y cómo es que de otra manera no exactamente igual, pero repites o no sé, o como tú lo viste, lo haces, pero no eres consciente. De repente como que cuando uno aprende a observarse, escucharse, sentirse, mirarse, hablarse y que me caiga bien yo misma, empezamos a descubrir muchas cosas. Eso era lo que yo quería compartir. Muchísimas gracias. Gracias también a ti, Susi. Y sí, claro. Entonces, así como Susi nos comparte ahora su experiencia, cada uno puede ir notando cómo sí existen estas lealtades o estos asuntos. Y justo vamos para allá, para el tema de las lealtades. ¿Qué son las lealtades? Porque, como bien dice Susi, muchas veces no nos damos cuenta. Es decir, hasta que nos pasa algo o hasta que es muy repetitivo en nuestra vida, es que nos empieza a caer el 20. Ay, algo pasa en mi vida que siempre empiezo algo y no puedo mantenerlo. Empiezo muy bien con tal cosa y no logro mantener eso en mi vida. Empiezo muy bien una relación de pareja y algo pasa que se va, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Entonces, a través de ahora sí que de los resultados que voy teniendo, de las experiencias que voy teniendo, me voy dando cuenta de cómo estoy en el vínculo, que no tiene que ver con la relación. A veces sí, a veces no. Acuérdense que la relación es lo exterior, cómo te la llevas con tu papá y con tu mamá, cómo es su comunicación, cómo son sus muestras de afecto, si estuvo presente físicamente o no, chalala. Eso es relación, cómo te relacionas, ¿vale? Más el vínculo es esa unión eterna que hay, es esa actitud interna que hay y que tienes con esos padres, en este caso con papá. ¿Cómo estoy yo de agradecida o todavía sigo juzgando a mi papá por algo, que tuvo alguna adicción, fue alcohólico, maltrató a mi mamá, me abandonó, no sé, como qué reclamos hay muchas veces? Entonces, detrás de eso hay un juicio y bueno, detrás de eso pues hay un no poder tomar al padre. Y vamos a las lealtades. Las lealtades, ¿por qué se dan en un sistema familiar? Esto es muy interesante. Ser leal, como la palabra lo dice, pues es no traicionar, ¿verdad? Seguir un comportamiento, una creencia, seguir un mandato inconsciente que hay, no solo de tus propios padres, sino de todo un sistema. Como ahorita tal vez lo decía Susi, tal vez no solo a su papá, por el hecho de que el padre tenía un alcoholismo, probablemente hay detrás más ausencia de padres, ¿verdad? Detrás de tu propio padre y así sucesivamente. Entonces ya hablaríamos tal vez de una transgeneración o de algo que ocurrió mucho más atrás o que se ha venido repitiendo de generaciones atrás. Entonces, la lealtad te hace pertenecer. Creemos que esa es la pertenencia. Y acuérdense que en este enfoque y en los sistemas, el primer orden o la primera fuerza de los sistemas, el primer orden del amor es ese, el de pertenencia, el de inclusión, el de estar vinculados. Y entonces muchas veces para pertenecer a mi sistema, soy leal a sus creencias, soy leal a sus emociones, soy leal y esto es inconsciente casi siempre. Y entonces ahí me quedo. Y entonces estoy en esta creencia, en esta posición para pertenecer. Nada más. Y esto es bien importante, Pau, porque a lo mejor los más próximos tú hablas desde un aspecto de generación en generación, pero váyanse a lo más próximo. Creo que es una de las cuestiones en toda nuestra vida o nuestro ser, justamente por este sentido de querer pertenecer a nuestra familia y a veces, no a veces, normalmente esto lo hacemos de niños y lo vamos tomando desde siendo niños, ¿sí? Más miremos cómo también nuestros padres a su vez fueron leales a sus padres y así sucesivamente. Entonces, ¿qué creencias, qué lealtades nosotros tenemos tan fuerte
en el vínculo en el que nosotros nacemos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces mucho de lo que hoy yo hago en la vida o he hecho es por lealtad, por seguir esa lealtad. ¿Qué pasaría si alguien rompe o hace algo diferente al sistema? A lo mejor ustedes lo han experimentado. Yo considero que las personas que van trabajando en uno mismo es porque vamos rompiendo ciertas creencias o lealtades, ¿no? Nos vamos dando cuenta y decimos, espérame, como que esto en mi vida ya no me está checando. Y entonces podemos percibir la sensación o las acciones de la propia familia hacia alguien. ¿Ok? Entonces, no, la lealtad no es más que una creencia y lo hacemos pues por pertenecer a ese sistema. Claro, y para no ser excluidos, porque Claro. pues quien no pertenece es excluido y ser excluido pues tiene un precio, y ser la oveja negra, ser el que hace las cosas distintas es excluido del sistema, es mal visto, es señalado y tiene un precio hacerlo. Más, yo los invito mucho a que todo esto lo vayan también haciendo la calibración interna. Una cosa es lo que estás pensando y dices, ah, sí es cierto, ah, no es cierto, ay, a mí me pasó así. Y esto es un proceso cognitivo de razonamiento que todos tenemos, porque somos seres humanos y así estamos diseñados para pensar. Y tú puedes estar entendiendo cosas y preguntándote cosas y dando respuestas y puedes estar o no de acuerdo o como tú quieras. Más, yo te invito a que puedas sentir qué te dicen tus emociones y tu cuerpo de esto que estás comentando. Aquella parte de la que hemos mencionado o que vamos a mencionar más adelante, que dices, sientes como si literal como si te picaran en la llaga o en una herida, o hay algo que te molesta de lo que decimos, o hay algo que te relaja cuando lo escuchas. Escucha tu cuerpo y tus emociones. Son las que te van a ir como guiando. Acuérdate que la mente inconsciente es inconsciente, por lo tanto no va a estar acá en lo que piensas. ¿Dónde va a estar? En lo que estás sintiendo, en lo que tu cuerpo te está expresando. Entonces, entre más conscientes somos de lo que pasa en nuestro cuerpo, ese es el camino de la sabiduría interna, de tu inconsciente, de lo que realmente te quiere decir la vida a través de esta experiencia que estás teniendo con tu papá, que puede ser buena o no, ¿verdad? Entonces, esa invitación. Entonces, somos leales para pertenecer, para no ser excluidos, y también somos leales, Vero lo dijo ahorita, porque aprendimos a amar como niños. ¿Qué significa amar como niños? Amar incondicionalmente. Ese es el amor de un niño, ese es el amor infantil. Y entonces creemos que cuando vamos creciendo tenemos que seguir amando de la misma manera. Y entonces ahí es donde se generan muchas dificultades. Porque, bueno, ya después podríamos, cuando hablemos del tema de parejas, probablemente podamos abordar más el tema del amor, pero bueno, el amor es condicional. Si es un amor incondicional, es un amor desbordado, es un amor inconsciente y un amor ciego. Y por lo tanto, claro que vas a tener fracasos de pareja, fracasos de todas las relaciones, parece ser que que fracasas o te fallan. Lo vas a experimentar así, ¿no? Y es realmente Porque estoy nos quedamos amando. con esa mirada de niños, ¿no? Sí, y de dar todo, y hay un De dar desequilibrio todo. porque lo doy todo, le doy todo a mis padres. Pues acuérdate que hay un equilibrio, hay una ley de equilibrio. Entonces, si estás dando todo, pues claro, lo estás alejando más. Y luego al rato esto, ¿por qué le di todo y se fue? Pues por eso se fue. Entonces, O le doy todo y me exige, pues por eso te por exige. eso, por haberle, aquí la invitación sería que creciéramos y que ese crecer como tal implica, por eso es que nuestros adolescentes adolecen, les duele crecer,
y que nos pusiéramos en esta parte, que también esas lealtades a las cuales nosotros aprendimos, si pudieran identificar a lo mejor alguna lealtad que ustedes tienen y la quieran escribir o la perciban en ustedes y la puedan escribir en su cuaderno, en algo que estén haciendo notas, sería muy bueno, porque crecer es lo que más se nos dificulta. Colocarnos, en algún momento hablaremos, yo creo que de este tema, cómo es colocarnos en la parte adulta y permanecer en el adulto, ¿no? Porque es bien importante. Porque justamente desde niños aprendimos a amar de una manera incondicional y piense cada uno cómo miraba a su mamá, a su papá, según su experiencia que hayan tenido. Había hasta comerciales, ¿no? Mi papá es un héroe, mi mamá es grande. Y bueno, tantas cosas y cómo va en ese proceso y cómo vamos mirando que van siendo diferentes y cómo vamos en búsqueda de la misma manera siendo adultos, ser mirados igual cuando nuestra misma evolución y cambio y edad nos está invitando a crecer, ¿verdad? Entonces, identifiquen en qué lealtad yo estoy, que ni siquiera me está haciendo funcional, me está doliendo, ¿sí? En qué situación y aquí pudiéramos entrar un poquito a esas lealtades que yo tengo con mamá que me impiden mirar a papá. Colócate tú en una circunstancia donde a lo mejor papá en su relación no veías algo muy bueno con mamá. No digo que todas, pero las mamás a veces somos muy dadas pensando que nuestros hijos pueden con nuestros problemas. Hablamos de la relación con ellos como si para ellos, como si ellos pudieran. Digo, no quiero decir que todos los que estamos aquí hayan tenido esa experiencia, más a veces mirábamos cómo era. Y desde niños hay como un juicio que decimos, mi papá es malo con mi mamá, ¿no? Y empezamos a crear una lealtad con nuestra madre. Y vamos teniendo una creencia, papá es y mi mamá es. En consulta creo que lo vemos demasiado, Paulina y yo, cuando llegan y cuando yo les pregunto, ¿y cómo es tu relación? Aquí en relación con papá y mamá. Híjole, es que mi papá, antes de decirme cuál es su experiencia de ella, o de él, lo primero que me dicen, mi papá fue muy malo con mi mamá. Y entonces yo no me puedo acercar a él. Mi papá, o sea, primero sale el juicio, primero sale lo que fue con mamá, y eso, lo primero que estás poniendo es una barrera para poder mirar a tu padre. Y nos estamos colocando en esa parte infantil donde le somos leales a nuestra madre. Y en un juicio. ¿Ok? Claro, y hay que entender algo que esto ocurre de manera natural e inconsciente, puesto que acuérdense que todos pasamos por un proceso de simbiosis, que es esa unión, cuerpo, alma, espíritu con la madre, puesto que en ella vivimos, fue nuestro primer hogar, de ella nos nutrimos, o sea, el vínculo con la madre es muy importante, más cuando mamá no es capaz de presentarle al hijo a su papá y a ese papá a su hijo, no hay ese movimiento. Mamá es el camino al padre. Si mamá no permite que el hijo tome la fuerza del padre, pues no se da ese movimiento. El hijo se queda con la madre. Y entonces hay una simbiosis ya de adultos, ya de muchos años, de ese hijo con esa mamá o esa hija con esa mamá, ¿verdad? Hijo o hija con la madre. Y entonces mamá es el camino al padre, mamá es quien nos presenta.
Y entonces en tu vida muchas veces mamá, como decía Vero, puede decirnos comentarios negativos de papá, puede decirnos no funcionó, o puede que no diga nada, pero la mirada que mamá tiene de papá es muy importante. Acuérdate, no tanto lo que se dice. Sí es muy importante también, claro está, es evidente, más también lo que no se dice está ahí en el inconsciente, ¿no? Y entonces, si una mamá no habla mal del papá, pero por dentro está, es un desobligado, ella anda con la otra tal vieja, no sé qué, es decir, si internamente mamá, su mirada, la mirada que mamá tiene hacia ese padre es de juicio, es de quererlo a veces excluir, digámoslo así, de excluirlo o de ignorarlo, muchas cosas, pues entonces ese hijo no tiene el camino hacia allá, hacia el padre. Entonces esa es una lealtad a mamá, que cuando somos niños es natural, por eso decía yo eso, más cuando somos adultos, entonces cuando crecemos, cuando maduramos, cuando estamos en este desarrollo personal, cuando estamos buscando, todos los que estamos aquí somos almas inquietas, o sea, queremos saber, buscamos qué onda con mi papá, por eso estamos hoy aquí, ¿no? Y entonces tu impulso interno, lo que te decía, tu alma, tu sentido de vida te lleva a querer mirar bien a tu papá, porque cuando no miras bien a papá por lealtad a mamá, no te estás mirando completo, completa. Es como si nada más miraras la mitad de ti y no te reconoces quién eres, no sabes quién eres, no sabes a dónde vas, no sabes elegir pareja, no sabes elegir trabajo, no sabes nada porque solo estás mirando la mitad de ti. Y entonces cuando puedes tomar a papá rompiendo, no me gusta la palabra romper, yo diría más bien dejando esa lealtad con mamá, porque amar a mamá es otro asunto. Entonces, cuando yo dejo esa lealtad, entonces ahora sí estoy libre para mirarme completo, para mirarme completa y entender que yo soy, en ese sentido, mi padre también y mi madre, 50 y 50. Entonces, cuando yo rechazo a mi padre, rechazo una parte de mí también, me estoy rechazando a mí también, ¿verdad? Y a veces es por el amor a mamá, por la lealtad a mamá. Entonces, mamá es el camino al padre, mamá es quien nos lo presenta, más cuando vamos siendo adultos vamos entendiendo que hay que tener un respeto por la pareja. Algo pasó entre papá y mamá que ese no es mi asunto. Yo soy hija de los dos y de los dos tomé la vida y a los dos les doy su lugar, como mi padre, como mi madre, y dejo que esos asuntos que pasaron de pareja son de ellos, son sus asuntos y lo respeto, ¿verdad? Eso que mencionas es bien importante porque nosotros, cuando no nos podemos reconocer, imagínense qué importante será en nuestro día a día ir abordando todas las situaciones que tenemos. ¿Sí? Entonces, cuando miramos esa relación y reconocemos que también mi experiencia es diferente porque yo soy el hijo y me coloco en la parte del hijo. Y entonces como hijo miro y a lo mejor tú puedes decir ahorita en la vida cómo es que sientes cuando miras a papá, porque justo esto no solo es de las acciones y actitudes que hacía mamá, sino de la mirada. Y los niños, a mí me sorprende cuando dicen, es que está chiquito y no siente. Fíjate en un bebé. Y cuando los padres están peleando, el niño siente y llora. Entonces, acuérdense que la resonancia se da y nosotros lo sabemos. Y los niños a veces hacen esa parte y a veces estamos como adultos junto con todas esas heridas y algo pasa que yo no puedo acercarme a ese padre. O no puedo mirar
desde la parte adulta con honra a mi padre. Hay algo, o lo miro tan pequeño, o lo miro que no es importante en mi vida, o lo quito, lo dejo a un lado. Y entonces me pareció ahorita cómo Paulina se tapaba su cara y de verdad, cómo se veía la mitad, ¿no? Y cómo para algunos en nuestra vida así vamos. Y saber, porque ustedes dirán, híjole, Vero, pero el daño, las situaciones, lo que nos hizo papá, o lo que me hizo papá, no puedo yo acercarme a él, no. Hay algo que tenemos que sanar y es a nuestro padre en nuestro interior. Porque la experiencia que tú también has tenido de padre no es la misma experiencia que han tenido incluso tus propios hermanos. Y cada uno tendrá lealtades diferentes. Cada uno, porque acuérdense que los padres dan y los hijos bien lindos, pues tomamos, ¿verdad? Y a veces tomamos todo, así, todo, hasta lo bueno y lo no tan bueno. Y tomamos esas lealtades. Entonces, cuando mamá nos presenta a ese padre o no nos presenta ese padre, nos dice, no, porque solo es mi hijo. No, porque tú eres malo. Y a veces no vamos como por la vida accionando de manera consciente, a veces vamos incluso repitiendo patrones y asuntos que vienen de nuestra propia vida, ¿sí? Que estamos implicados más arriba en el sistema. Y mamá no permite que te acerques, que papá se acerque a ti. Y vamos dejando también otra pequeña reflexión a las que ya son mamás también, ¿verdad? Vamos ahora pensándolo, si tú ya eres mamá, ¿qué tanto abres el camino de tus hijos a su propio padre? Esté o no esté, y haya pasado lo que haya pasado entre ustedes como pareja, ¿qué tan libre estás de dejar a tus hijos tomar la fuerza del padre? ¿Verdad? Eso Entonces es ahí, y cuando se dan las separaciones, ¿no, Pau? sí, Sobre todo quiero hacer mucho énfasis, este, porque nos cuesta mucho a las madres, ¿no? Desde mi experiencia, cuando pasé por ese proceso, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, ha sido un proceso de mucha enseñanza, y de mucha humildad, ¿sí? Porque el hecho de que tú puedas con muchos asuntos de tus hijos, es que tú puedes, pero tus hijos necesitan a ese padre desde su corazón. Entonces, aquí venía mucho lo que hoy por hoy vemos, ¿no? Cuántas necesidades surgen porque hay muchos estereotipos ahora, que mamá luchona, la mamá, ¿qué más le dicen? Guerrera, como si tuviera que luchar. Hay una figura paterna. Y si nos colocamos en esa humildad, también vamos a poder permitir que nuestros hijos miren a sus padres. Eso es bien importante. Si tú ya estás colocada y dices, bueno, yo no encuentro una lealtad con, que siempre tenemos alguna, ¿eh? Siempre, sí, siempre, somos muy leales al sistema, claro. somos muy leales, Si todos. no, no nos doliera al final del día a alguien que escribía aquí, claro que hay lealtad. Como sea, pero hay una Lo que pasa que es inconsciente, entonces Ajá. aparentemente yo digo, no, yo no soy leal porque no hago lo que ellos hacen o porque no pienso como ellos piensan y ahí no está la lealtad, es más inconsciente, ¿verdad? Ujú. Y también aunque no hayas conocido a tu padre biológico, al hombre que te dio la vida, y tuviste otras figuras paternas, los abuelos, los tíos, quien sea, en realidad a quien eres leal es de quien tomaste la vida, porque la vida te viene de ellos. Los demás sí son figuras. Y papá y mamá no son figuras, no es la figura paterna y la figura materna, son la presencia materna y la presencia paterna que están en mí.
claro, Son. hasta biológicamente, oye, te pareces físicamente, el color de ojos, el tipo de cabello, el tipo de piel, tus manos, tus pies, biológicamente en el ADN tienes información de tu papá y de tu mamá. Por lo tanto, en tu inconsciente, en tus emociones, en tu información del sistema familiar, está presente la información de papá. Claro que sí, está la presencia de papá. Y los demás pueden ser figuras. Mi abuelo que me crió, quien sea, pueden haber sido figuras paternas que también tienen su lugar dentro del sistema y que también son importantes dentro de tu historia de vida y tienen un lugar y todo lo demás, más el primero siempre va a ser el primero que es de quien tomaste la vida, papá, ¿verdad? Entonces, bueno, esas podrían ser algunas lealtades a mamá. Y luego a veces también la lealtad está con papá, se quedó con papá. Logramos salir de la simbiosis con mamá y logramos estar con papá, más aquí hay dos lealtades bien importantes a papá, que son inconscientes y que son dos frases que te invito a que notes si te resuenan, no que pienses si sí, si no, porque pensar a veces no nos sirve de mucho cuando queremos ahondar en esto, sino más bien que sientas, que puedas percibir cómo se siente si tú le dijeras a papá una frase que es, papá, yo como tú, yo como tú. Y esa es una lealtad a papá. ¿Qué significa yo como tú? Yo como tú voy al alcoholismo, yo como tú voy a la infidelidad, yo como tú me quedo solo, sola, yo como tú enfermo, yo como tú, y entonces trata de identificar si hay algo en lo que seas como papá. Yo como tú fracaso en las relaciones, yo como tú no tengo trabajo ni dinero, yo como tú, y entonces ¿cuántas lealtades del yo como tú puedes encontrar hacia papá, hacia tu padre? Yo como tú no sé ser padre, por lo tanto abandono a los hijos. Yo como tú no tengo fuerza. Y esa es una lealtad, ¿verdad? Hay otra que es distinta. No es un yo como tú, sino un yo por ti. Te amo tanto, papá, que en lugar de que tú sufras una enfermedad, yo por ti. Te amo tanto, papá, que tú tuviste que irte o mamá no dejó que te acercaras a la familia, te corrieron, no sé, lo que sea, y yo por ti tomo este lugar de ser quien provee a la familia. Yo por ti cuido a mi mamá. Yo por ti cuido a mis hermanos. Yo por ti me hago cargo de este negocio. Y si es una lealtad, pues va a pesar, va a ser difícil, Nos va a costar va a tomar costar. nuestra vida muchísimo, muchísimo. Y yo creo que con esto identifíquense también, como también nos quedamos en esa lealtad. Y aquí la invitación más grande es cuando tú identifiques, no es que quites, como decía Paulina, no es que cortes, es que reconstruyas, que te construyas, que te mires como un ser único, fuera de papá y de mamá, tomando, asintiendo a tu vida, asintiendo a la vida como ellos han sido, más construyendo algo nuevo para tu vida, algo diferente para tu vida. ¿Sí? Porque a veces llevamos esa sombra y a lo mejor aquí cuando yo escuchaba a Susi, híjole, y dejo las cosas y no puedo.
Y a veces estamos en el yo por ti, papá. Si tú no pudiste con esto, con esta vida, con esta familia, con el ser autónomo, con el ser sano emocionalmente, yo también. Y entonces serán unas trabas grandes y tremendas que no nos permitirán mirar la vida. Y recuerda que la vida se mira hacia adelante, hacia adelante. Y a veces esas lealtades nos hacen voltear, nos hacen retroceder, nos hacen quedarnos en la queja, nos hacen quedarnos en el vacío, en la falta de sentido, nos hacen quedarnos ahí. ¿Verdad? Dice Susi, sentí que se detuvo el tiempo en esas frases. Literal, pasa así, ¿no? Entonces, no sé la experiencia de los demás, pero sí quédate un momento en estas dos frases, porque es la información que tal vez hoy tenías que darte cuenta para hacer algo referente a tu relación con papá, sanar esa relación, ordenar ese vínculo. Entonces, esas dos lealtades son muy poderosas, el yo como tú y el yo por ti. Yo por ti estoy triste, papá. Y entonces, también estas dos frases aplican para mamá, para las lealtades con mamá. A lo mejor yo estoy muy enojada con mi padre y en realidad es una lealtad a mamá. Yo como tu mamá estoy enojada con ese hombre. O si mamá nunca pudo, vamos a mencionarlo así, defenderse, entre comillas, porque ahí hay otro asunto, pues, más no pudo defenderse, fue la víctima de esta relación, lo que sea. Entonces, yo por ti, mamá. Y ahora soy la feminista que lucha en contra de los hombres y no sé qué asunto, ¿verdad? Entonces, Y no me dejo. exacto, no me dejo y más asuntos, ¿no? Entonces, ¿cuántos yo por ti, cuántos yo como tú podríamos identificar? Y ahí nos damos cuenta que sí hay lealtades. Yo como tú no sé mirar a los hijos, esa es otra también. A lo mejor puede estar presente, pero decimos presente de cuerpo presente nada más, porque no, mi presencia no está ahí. En constelaciones lo vemos muy claramente. Vemos cuando los padres, papá o mamá, no miran al hijo, no miran a los hijos. Y acuérdate que en constelación lo que miramos es el alma del sistema. Por lo tanto, miramos cómo los hijos no son mirados. Y por lo tanto, cuando esos hijos son padres y dan la vida, tampoco pueden mirar a sus hijos. Respuesta. Y todo un sistema de generaciones siguen mirando algo que pasó allá atrás. Ese dolor de un papá que fue excluido porque hizo algo, por una infidelidad, por no sé qué. Y después son asuntos que se siguen repitiendo en el sistema hasta que alguien, que eres tú, no lo dudes, porque, ay, seré yo. Bueno, estás aquí, estás escuchando esto, te estás dando cuenta, no te lo preguntes, eres tú. Dice Maru, que es nuestra maestra, mentora en esta filosofía de vida, al que le duele le toca. Es decir, ¿y quién será quien va a hacer el cambio en mi familia? ¿Quién será el que va a ir a terapia y empezar a sanar? ¿Quién? Pues que vaya mi mamá, es la que está mal. Que vaya, bueno, ¿quién se está dando cuenta? Al que le duele le toca, no lo dudes, eres tú. Y este es el momento, muy probablemente. Este es el momento, porque las cosas no son, como decía Susi al inicio, no es casualidad. Y yo hoy tuve muy presente a Susi, ya teníamos tiempo sin vernos, Susi, te extrañábamos en las charlas. Y dije, le voy a mandar mensajito a Susi. Y le mandé, Susi, conéctate. Yo no sabía que los asuntos que tenía recientemente, más no es casualidad. Si a ti llegó por Facebook porque te invitamos, Vero o yo, o por cómo haya sido,
o te invitó alguien más. El asunto es que estás aquí para darte cuenta de algo. Y si tú crees en una fuerza mayor, en un Dios, como quieras decir, pues es providencial, es amor, es un movimiento de la vida, el que hoy tú estés aquí para darte cuenta de esto y para sanarlo, para hacer un movimiento, pues. Si no te gusta la palabra sanar, es hacer un movimiento, hacer en el sistema. Y si ahorita te llevas algo y dices, no me checa, yo te diría, no te sabotees, déjalo, siéntelo, si algo, lo que dicen por ahí, ¿verdad? Que lo que nos choca, nos checa. Si hay algo que en esto que escuchaste dices, híjole, no, solamente asiéntelo. Yo te invitaría mucho al proceso de también quedarte en la humildad. Y uno puede asentir porque es la invitación a hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, pues no sé si haya preguntas, sabemos que su tiempo es valioso como el de nosotros también. Si no hay preguntas que les deja, también se nos pueden escribir, que les deja esta hora de charla que tuvimos con ustedes. Abran sus micrófonos y sus Claro. cámaras, sin temor alguno. Y también, pues bueno, ahorita es el momento si alguien quiere hacer alguna pregunta ya particular para resolver algo, pues bueno, este es el momento. Los escuchamos y queremos verlos, así que si también pueden abrir sus cámaras, sería genial para conocer. Bueno, algunos ya les conocemos y otros no, pero bienvenidos todos. Ok. Ceci, ¿quieres comentar algo? Veo tu micro abierto. Sí, hola, hola a todos. Es muy linda la charla, gracias. Escúchame, yo, por ejemplo, hemos tenido problemas con mi hijo varón, y él un cierto día nos dijo, 32 años tiene él, no quiero verlos nunca más, a ninguno de los dos, quiero que haga de cuenta que no existo, digamos, y nos dijo también si cuando se estén por morir, háblenme, una cosa así. Ese fue el mensaje que me dio a mí. Entonces yo le digo, bueno, porque dice, porque yo estoy haciendo un proceso, qué sé yo, bueno, hijito, así para crecer, voy a tratar de, qué sé yo, de no llamarte. Después ya salió con otras cosas con mi marido y le empezó a decir cosas a él, que le debía plata, que le debe esto, que le debe aquello, que sé yo, un montón de cosas. Entonces mi marido que hizo, le entregó todo lo que él quería, porque decía, él está él capaz que está mal, está fuera de sí, que no sé qué. Yo la verdad que le dije, vos tenés que hablar con él porque conmigo no quiere hablar. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo haciendo todo esto? También hice una constelación con eso. ¿Qué es lo que yo veo? Es verdad, en el caso mío, ese de yo por ti, yo creo que lo hice con mi papá. Yo siempre sentí que me dio la fuerza, todo. Yo tenía 23 años cuando mi papá se muere. Pero mi mamá después queda sola. Y entonces yo soy la del medio, de 11 hermanas, y yo siempre estuve presente en lo que a ella no le falte nada, que a mis hermanas no le falte nada, sino que tengo hermanas mayores y menores. Soy la del medio. Entonces, si eso yo ya he ido frenando para no, porque a veces mis hijos se quejaban porque yo me dedicaba más a lo mejor a mis hermanas que a ellos, o le decía, vos tenés que darle lugar a mi hermana porque venía para acá, ponete a mi casa, dale la cama, vos dormías allá encimado con... Estas cosas sí se quejaban, y yo, pero yo decía, digamos, yo por ti decía yo, me sonó más con mi papá que para mi mamá. Ahora, cuando hice la constelación, yo constelé como era que yo me veía preocupada de mi mamá no tenía, no era, digamos, no era que no podía, era una cosa que yo me lo había impuesto. Esas eran las lealtades también, quizás también fue por mi mamá.
Bueno, a todo esto, con esta cuestión de mi hijo, yo creo que acá voy a hablar con mi marido, por supuesto, ya hablamos, porque no entendemos, porque él está yendo a la psicóloga, mi hijo, no entendemos cómo él, digamos, hasta la bloqueó a a mis hijas también, a todos, directamente. Él no quiere tener ningún tipo de relación. Y yo le digo a mi marido, me parece que la psicóloga, porque él dice que va a la psicóloga, que sé yo, que le he dicho, yo no creo que un psicólogo te diga no lo hables más, pienso yo, porque hay psicólogos y psicólogos, no sé. La cuestión es que, bueno, estamos haciendo un proceso, estamos esperando a ver cuándo esto, yo creo que él sí se va a dar cuenta, porque yo siento eso que vos decís, dentro del sistema, él no va a tener esa fuerza, este empuje, todas esas cosas para seguir adelante. ¿Entendés? Yo lo entiendo así. Mi marido un poco dice, bueno, ¿será que yo, porque he tenido un papá que ha sido muy que ni me ha mirado, porque él queda huérfano a los 12 años, y quizás por ahí a lo mejor estoy haciendo lo mismo, yo ahí con él, y no lo miré, sí se ha quejado con él, que no lo miraba, que no lo atendía, qué sé yo. Pero es fuerte eso y bueno, estamos esperando que ese proceso se dé, digamos. Yo creo que se tiene que dar. O sea, eso es lo que, o sea, eso es lo que te quería comentar. Gracias, Ceci. Sí, en las historias ahí es donde vemos las lealtades, ¿verdad? Ahí es Claro, donde sí, miramos en las historias, sí, en los acontecimientos que pasan. Y yo creo que con todo lo que tú estás haciendo, Ceci, no por él, por ti misma, sí, así es el movimiento ordenado. Cuando un ujú, padre o una madre quieren ir a terapia o resolver las cosas para los hijos, ahí el movimiento está en desorden. Hay que empezar sí, acá sí, como bien lo estás haciendo tú y tu marido. Y entonces sí, sí, el movimiento va a llegar. El movimiento ujú, va a llegar. sí, eso creo. Yo también. Ujú, Gracias por muy compartir, bien, Ceci. gracias, gracias. siempre en el orden, Ceci. Tu hijo ya tiene la edad y eso Sí. también te va a ayudar mucho en el orden. Bien, pues muchísimas gracias. Por último, quiero comentarles así de manera muy rápida, porque aparte les vamos a dar una promoción. Tenemos el taller de manera híbrida donde hablaremos y sanaremos más este vínculo con papá. A las 5 primeras personas que nos digan yo en este medio o en el grupo de WhatsApp o en Facebook, si estás en Facebook, a las 5 primeras personas, el próximo taller será el 21 de junio, tiene un costo de 500 pesos. Más, si tú me dices ahorita yo, vas a llevarte al 2 por 1. Solamente 5 personas y que realicen su apartado de 100 pesos hoy y mañana, ¿sí? Por aquí ya alguien nos escribió, Richard, Chris, Fanny, bien, ya van 3 personas, quedan solamente 2 promociones. Yo. Ah, ok, bien. Ok, 4. No sé cuál sea su nombre, pero si nos escribe y ya nos escriben de manera en el personal, pues van 4. Y creo que sí, ya son 5, creo que se acabaron. Bueno, esta experiencia de taller la vamos a ampliar en 3 horas, donde les hablaremos y les colocaremos, bueno, te las voy a respetar también a Alicia y Beto, ya que están aquí, y bueno, 3 horas de manera híbrida con un manual donde les damos seguimiento durante un mes y estaremos hablando más ampliamente de sanar este vínculo con papá que es tan importante en nuestra vida. Gracias infinitas. Por ahí también tenemos constelaciones familiares. Si necesitan saber más, escríbanos. Están Movimientos a la Vida, donde realizamos ejercicios de constelación. Gracias, en gratitud, nuestro servicio, nuestro trabajo es para ustedes. Y bueno, pues nos vemos en el taller. Nos escriben de manera personal, ya creo que ya fueron las 6 personas, creo que escribieron. Entonces, Gracias. gracias, y necesitan pues depositar 100 pesos para apartar su lugar y nosotros respetarles.
Les agradecemos infinitamente. Pueden abrir sus Descansen, cámaras antes de que sí, se vayan para para- decirnos adiós. Descansen y que tengan una noche muy Juanita. reparadora, muy reparadora. Juanita, es un gusto estar viendo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias, Richard. Gracias, Norma. Bye, Alice, abrazos. igual. Bye, bye, bye. Bendiciones. Bye. Bye. Marta, Erasmo, Adriana. Gracias a todos. Pasen bonita noche. Igualmente. Buenas noches.